La verdad es que para cambiar a la sociedad es necesario que haya una formación profunda en todos los sentidos, sobre todo en estos temas vamos a decirle, de la nueva era. Sí, bueno, que se están tocando ahorita, el tema del feminismo, el tema de la diversidad sexual, el tema de la diversidad de género, es importante. El activismo llega a mi vida a la edad de 19 años. Empecé a trabajar con organizaciones que trabajaban con la prevención de VIH, ITS, ¿verdad? Enfermedades de transmisión sexual. Fue en ese momento que comencé este duro camino, pero muy gratificante del activismo. El activismo, el contribuir en la sociedad, el no quedarme callado, el hacer algo de lo más mínimo, recoger la basura, lo hice más antes de 9 años. Nos formé también en un momento, formé parte de una iglesia que era adventista, y ahí cuando hacíamos campamentos, todo eso, nos íbamos a limpiar parques, playas y todo eso en un son más de ecología. Entonces por ahí siempre he iniciado, ¿no? Nunca me ha gustado quedarme sentado así sin nada. Me hace falta un espacio para mí, como hombre gay, para poder envolverme en otro tipo de actividades que no fueran derecho per se o el VIH per se. Entonces, poner en Facebook esta convocatoria para ser parte de los formadores de la Academia de Diverse, y apliqué y me aceptaron. Encontré la convocatoria en redes sociales y decidí inscribirme porque me pareció importante el hecho de que sea una escuela formativa para personas de la comunidad LGTB. Fue por una publicación en Boomerang de internet, en donde me pedían que era un proyecto LGBTI y yo me metí allí. Y bueno, no sabía en qué agua me estaba metiendo. Y luego cuando quedé seleccionado en esa corte de defensores, bueno, comenzó todo el camino del activismo para empoderarme y conocer realmente mis derechos. Y yo formándome en muchos temas, precisamente por el tema económico en Venezuela, pues uno debe formarse en distintas áreas. Yo estaba en búsqueda, además está en el área de la comunicación social, que es donde yo estoy, un taller de producción audiovisual. Y lo estaba brindando Amnistía Internacional a través del proyecto Diversex. Es ahí donde yo conozco a la directora del proyecto, Gladys García, y ella, pues, fascinada conmigo. Ella me invita a formar parte del proyecto Diversex. El proyecto recién Diverses comencé el año pasado, 2020. En ese tránsito fui formándome más como activista ya en derechos humanos, en derechos de la comunidad LGTBI, pero no lo tomaba muy fuertemente por el lado LGTBI, más en derechos sexuales y reproductivos. Yo inicié en Diverses en el año 2018, si no me equivoco, donde justamente por tener un historial de trabajar en el activismo me contactan y me llaman, ¿verdad? Si una vez más no me gustaría trabajar en la rama del derecho humano con enfoque hacia la población LGBTI, entonces acepté la invitación en aquella ocasión y desde ahí empecé a formar parte de la organización Diverses, ¿verdad? Como miembro, como coordinadora, como estoy actualmente. Necesitaba ese impulso de defender lo que yo era, a tomarme la injusticia como algo personal e ir poco a poco haciendo incidencia en mi manera de hacer activismo. Ya en mi segundo año de activista comencé a involucrarme con otros activistas a nivel global y eso me permitió conocer otras realidades. Y ha sido una experiencia súper interesante enfrentarme a otras personas de la comunidad LGBT, ¿verdad? Que desde sus espacios también quieren de manera voluntaria ayudar a jóvenes LGBT en Puerto Rico para darles eso que tal vez a mí me hacía falta cuando yo era niño. Diverses llega, un día yo estaba, pues yo siempre he seguido la página, había colaborado con Diverses en drag shows que me habían invitado, pero vi la convocatoria para mentores y pues decidí aplicar porque para mí es importante que todo el mundo tenga una voz. Y creo que Diverses
nos está dando la plataforma de poder empoderar a otras personas para que puedan desarrollar su voz y que sea escuchada. Un amigo mío, su novio, muere por complicaciones del VIH. Uno no lo piensa de repente, como que el VIH es algo que te puede quitar la vida hoy. En ese momento yo no sabía un montón de cosas del VIH tampoco. Y tengo un amigo que me dice, léete este libro, San Juan Gay, de Javier Laureano. Una vez lo leo, me empiezo a dar cuenta de que históricamente hay un problema jurídico constante. Y me digo, sería interesante si estudio Derecho. Recuerdo al profesor Efren en el E1, en la semana de orientación, preguntándonos por qué estamos estudiando Derecho. Y recuerdo yo levantar la mano y decirle, estoy estudiando Derecho porque como hombre gay quiero ser un abogado que trabaje por los derechos de la comunidad LGBT. También quiero abogar por las personas que sufren todavía el estigma de vivir con VIH. Por eso estoy aquí. Una de las cosas creo que más fuertes que en realidad nos ha pasado a todos es el tema del apoyo económico. Eso me pareció que caló mucho y de hecho a raíz de eso salió una actividad en conjunto en trabajo con otras colectivas y lo que se hizo fue hacer una ayuda trans que era para trans masculinos. Bueno, yo soy cofundador de Resistencia Transmasculina Perú. En realidad somos 3 personas. Tengo otro compañero que también es cofundador y otro compañero que se nos ha unido hace poco. Se trata de una ayuda económica que se les daba a chiques que se inscribían y de acuerdo a una evaluación se les ayudaba. Esta campaña se hacía mediante donaciones. Llevo a cabo un conversatorio que se llama Convivir. Y ese conversatorio, que fue parte del pro bono de derechos sexuales y reproductores, fue una experiencia donde traigo a Alexi, quien había conocido ese verano, y a otras 2 personas que viven con VIH, para hablar sobre el VIH. Entonces, fue tan fructífero esa conversación, la sentí así, que le digo a Alexi, mira, tú vives con VIH, yo no vivo con VIH, ¿qué tal si esta conversación la seguimos trabajando de manera activa en las redes sociales? No, la verdad es que no teníamos mucha experiencia, fue como que nos estábamos aventando a hacer algo nuevo. Y las primeras actividades, por ejemplo, que hicimos fueron de deporte para chicos trans o transmasculinos. De hecho, teníamos ya actividades, por ejemplo, para cambio de nombre y justo llegó la pandemia. O sea, unos meses después, casi 4 o 5 meses después, y fue como que un alto que tuvimos. O sea, ahí mismo, entrando al segundo semestre con un montón de proyectos en mente, llega la pandemia. Primer caso de coronavirus en el país. Primer caso positivo de coronavirus. Hombre de 43 años en Italia. No estaba sintomático. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Todo el protocolo perfectamente planificado. Vamos a tener que cuidar tanto la salud física como nuestra salud mental. Está comenzando la cuarentena que es obligatoria. La pandemia llega en un momento de muchos proyectos, llega en un momento de planificaciones, que lastimosamente para mí y para muchas personas pues nos limitó, nos paró, nos frenó proyectos que teníamos visibilizados en ese momento y que no se pudieron cumplir.
A través de la pandemia he visto cómo se han intensificado muchas de las problemáticas que enfrentan las personas queer aquí en Puerto Rico. Tuve amistades que se quedaron sin hogar, tuve amistades que se quedaron sin trabajo, que no tenían nada que comer. Las mujeres trans sobre todo, y también los varones trans y las personas no binarias, las más vulnerables dentro del sistema mismo de cómo funcionamos a nivel país, sobre todo por el tema de los subsidios. Muchos problemas de parte del gobierno que yo creo que de repente hay que ir reviendo. Debido a la situación también se priorizaron otras cuestiones, otros sectores, otras realidades, otras situaciones como tal, y una vez más nosotros quedamos fuera. La violencia aumentó. Sobre todo hubo muchas denuncias en las redes sociales que fueron pues visibilizados por el mismo tema de vivir con el maltratador. Lo mismo que se denunció con el caso de las mujeres que vivían con sus esposos maltratadores, lo mismo pasó sobre todo con niños, niñas y adolescentes en familias machistas, en familias misóginas, en familias homofóbicas, lesbo, transfóbicas. Y una vez más el Estado no garantiza eso, ni durante la pandemia, ni ahora, ni antes, esa seguridad que necesitamos como personas de la diversidad sexual. Entonces es un Estado ausente. Las personas maltratadas, las personas que eran violentadas en sus hogares no tenían a dónde acudir para poder aliviar o para poder resolver estos temas de maltrato en casa. Sí, de por sí, o sea, nuestra salud mental de por sí, en general, todos estamos muy estresados por el confinamiento y todo esto, por las pérdidas de nuestros familiares también, pero algo, por ejemplo, que nos puede pasar muy seguido a trans masculinos, hombres trans, es que ahora militares, los policías piden el DNI. Señor, usted lo tiene que hacer conforme a tal cual lo ha hecho con las otras personas. ¿Cuál es la diferencia entre las otras personas y nosotros? Realmente la pandemia alteró la salud mental a tal punto de dejarnos con una incertidumbre de no saber qué va a pasar. Entonces la pandemia fue avanzando y por consecuencia fue afectando también a todas las poblaciones vulnerables que conforman la sociedad. Creo que la pandemia nos dio en un golpe duro en decirnos, mira, la salud mental importa, y más en Venezuela, en donde creen que la salud mental es un juego. Yo era una persona que no estaba en casa, una persona muy ausente de casa, y volver a casa fue como un choque muy grande para mí. Yo lo que busqué fue a través de lo que fue un taller de gerencia emocional que viví hace varios años, fue gerenciar esas emociones, poderlas canalizar y poder impartir mis conocimientos a mis amistades, a mi familia, para que la salud mental no nos afectara tanto, sino poder más bien canalizarla y lograr nuestra estabilidad emocional, y así lo sigo haciendo a un año de pandemia. Tratar de tranquilizarnos entre nosotros, porque el Estado no ofrecía respuesta y sigue no ofreciendo respuesta para esta situación, ¿verdad? Así que la única manera de poder ayudarnos entre todos.
Sí, la pandemia por COVID-19 sí, limitó, o sea, cambió el plan y los planes de la mayoría de las personas. Cambió proyectos, limitó en muchos sentidos. Lo importante es sobreponerse. No me quedé dormido, no me quedé en la etapa de negación de la pandemia, sino que saqué lo positivo de la pandemia y logré consolidar lo que es hoy Nunca Dejes de Soñar, que es mi organización, abreviado NUTSO, y un grupo de apoyo que se llama Quiero Escucharte, donde le hemos dado acompañamiento, asesorías, donde hemos dado esa mano amiga de que tantas personas LGBTIQ+ en Venezuela necesitan, porque la salud mental nos afecta a todos, pero en especial a las personas vulnerables, porque bueno, las personas LGBTI que sufren discriminación en casa no tienen a dónde ir por todo el tema de la prevención de la pandemia. Al yo estar encerrada, se sumaron muchos pensamientos negativos. Yo había empezado un grupo de apoyo en uno de los sitios que yo trabajaba para personas trans y se me hizo bien difícil pues seguir con el grupo de apoyo, pero lo empezamos a hacer por Zoom y pues era un espacio para personas trans pero abierto a todos, y tuvimos personas sin género que fueron para poder aprender y poder escuchar las experiencias de las personas trans y aplicarlas a su vida. Pero en cuestión económica y en cuestión de poder hacer mi trabajo, se me hizo bien difícil porque el drag virtual es muy complicado. Pero lo hacía pues por la gente y por mí, para yo sentir que estaba haciendo algo. También cuando abre aquí Lover Bar, se nos da la oportunidad de volver a trabajar y ha sido bien bonito poder compartir nuevamente con el público. Creo que el abrir este espacio fue algo que le salvó la vida a muchas personas. Y estar en este espacio y poder dar show en este espacio es algo mágico. Como colectivo sí hemos seguido trabajando. Hicimos reuniones de integración y también se realizó lo que es una campaña de acompañamiento psicológico, que también estaba dirigido para trans masculinos y personas de género no binario. Quizás se dejaron un poco de lado las enemistades que puedan haber y se logró trabajar en conjunto para poder ayudar a otros chiques. En la pandemia nos organizamos haciendo ollas populares. También estábamos en constante contacto con las chicas, con los chiques de toda la comunidad, preguntándoles si estaban bien, si no les faltaban alimentos. Hubo un momento donde recolectamos canastas básicas, por ejemplo, y distribuimos ahí en la zona, en Ciudad del Este, por sobre todo, a miembros de la población LGBTI, porque era evidente que estaban pasando necesidades, así que hicimos ese tipo de actividad. También hicimos la olla popular, donde concurrieron unos cuantos chiques, donde tuvimos un almuerzo súper caluroso y súper fraternal. Dile surge, llevó una discusión con un profesor sobre unos aspectos del derecho que no tocaban asuntos LGBT. Yo siempre estaba con la cantaleta de que, pero ¿por qué solamente se habla en ciertas clases? ¿Por qué no se habla en todas las clases? ¿Verdad? ¿Y crees? Ese pro bono. La pandemia tiene sus efectos en que no es lo mismo cuando estás en un espacio físico, estás hablando y puedes ir a las comunidades a hablar, pero tal vez creas un espacio virtual que se convierte en un espacio comunitario virtual para hablar de las problemáticas que tú quieres llevar o que se sienta por lo menos, ¿verdad? En el mundo virtual que se está tocando ese tema, el tema del VIH, el tema del derecho LGBT para los estudiantes de derecho. Posteriormente, adecuándome un poco a las situaciones, hablando desde lo personal, me doy cuenta de que me abrió muchas oportunidades. El tema del espectro o de los espectros digitales me abrió muchas puertas. Pude conocer muchas organizaciones, otras organizaciones me pudieron contactar para poder yo dar charlas, para poder generar conciencia, como precisamente le coloqué el nombre a mi organización. Género Conciencia nace el año pasado, en el año 2020. Fue una idea que nació a partir de la pandemia, ¿no? Viendo las necesidades de la visibilidad, de la visibilización a la población y a las poblaciones LGBTIQ+ en general. Y conciencia de género, además. Conciencia en pro del feminismo, conciencia en pro de las diversidades sexuales, conciencia en pro de las poblaciones LGBTIQ+.
es necesario generar conciencia para que la sociedad empiece a entender que hay una diversidad que debe ser comprendida, que debe ser respetada y que tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. Y dentro de la pandemia tuvimos que adaptarnos porque obviamente la pandemia trajo consigo sus propios desafíos y por ende la población también tenía sus propias necesidades y estar nosotros ausentes entre nosotros mismos iba a ser bastante cruel. Entonces tuvimos que reinventarnos para que las personas por lo menos puedan sentir que no estaban solas, solos o soles, sentir que tenían ese apoyo por lo menos desde una pantalla de que alguien le diga, sabes que todo va a estar bien, todo esto va a pasar, yo estoy pasando esto, yo estoy pasando aquello. El escuchar también las distintas vivencias, las distintas realidades, también es algo que nos hace sentir como en algún momento comprendidos o en empatía, en una situación así de seguridad respecto a lo que nos sucede y a que podemos en algún momento eventualmente estar mejor. Las redes sociales me abrieron un espacio totalmente amplio, me abrieron un espacio para poder formar, me abrió un espacio para poder llegar a personas que estoy seguro que antes no hubiera podido llegar de forma presencial. Entonces pude atajar y pude sobreponerme al tema de la crisis por COVID-19.